La palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí estamos con la palabra en este tiempo especial en nuestro Café con Fe para nuestros amigos oyentes, como siempre. Les recordamos que esta palabra queda alojada en nuestro portal en www.caminoestereo.com y también queda en el portal de videos YouTube para que usted escuche esta palabra y la comparta. Vamos a responder una pregunta de algún oyente que realizó esta pregunta en días pasados a través de nuestra radio. Y la pregunta era si alguien, en realidad, como dicen en muchos lugares, los medios de comunicación o la comunicación normal de las personas, si alguien en algún momento puede venderle su alma al diablo. Esa fue la pregunta que realizó algún oyente. Y para responderle, la verdad es que hay que decir que vivimos en tiempos malos, que vivimos en tiempos oscuros, que vivimos en tiempos extraños. Cada año muchas personas, por ejemplo, pagan para ir a cine a ver películas de terror, que es un género del cine. Y las personas les gusta lo oscuro, lo oculto y lo misterioso. Y esto ha hecho que esa pregunta o ese morbo frente a esa pregunta cobre más fascinación o cobre un poco más de atención en las personas. Pues esa fascinación en medio de la sociedad se acrecenta, sobre todo en esta época, cuando se celebra el famoso Halloween, que mueve, la verdad es que es millones y millones de euros y de dólares al año en las diferentes naciones. Pero como parte de ese aprecio por lo oculto, por lo extraño, por ejemplo, hablando de cine, se ven en cine y en televisión películas, conversaciones populares, diferentes representaciones de personas y comentarios populares de gente que dice: tal artista vendió su alma al diablo y por eso obtuvo éxito. En varias ocasiones, inclusive, se ha escuchado a personas dentro del pueblo cristiano preocupadas porque creen que un familiar o que un amigo tal vez han vendido su alma a Satanás. De hecho, la persona que nos ha preguntado esto, cuando comentaba, decía que tenía una sospecha de que algo había ocurrido así en su familia. Y por eso nos compartía precisamente este tema. Nos compartía lo que estaba ocurriendo. Pero qué bueno poder preguntar y qué bueno también poder recibir orientación. Personas que, entre comillas, venden su alma al diablo. O personas preocupadas porque creen que algún familiar suyo o conocido ha vendido su alma a Satanás. Y ahora no saben si quizás hay una oportunidad de salvación, porque era la pregunta que nuestro oyente realizaba. De manera secular se escuchan, por ejemplo, bromas de que tal persona tuvo que vender su alma al diablo para conseguir un éxito en una empresa o en una labor. Y eso nos lleva a esa misma pregunta: ¿es posible quizás vender nuestra alma al diablo? Y la respuesta bíblica es que en un sentido real no lo es. Pero escuche esto: sí es posible que Satanás tenga mayor influencia en la vida de alguna persona
o de algunas personas. Ahora vamos a ver algunos textos para los oyentes o el oyente que ha preguntado esto, pero las personas que quieren escuchar un poco más y conocer un poco más de este tema. Lógicamente siempre iremos a la fuente, a la palabra de nuestro Dios, que es la que nos da luces referente a este tema y a temas similares que vivimos de manera cotidiana. Y vamos a iniciar con un verso que está en el Salmo 24, verso 1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, dice la Escritura, el mundo y los que en él habitan. Ese es un verso bíblico contundente. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Pues, amigo oyente, en un sentido real, no se puede vender lo que no te pertenece. Tú no puedes vender algo que no es tuyo. Y en realidad nada de lo que nosotros tenemos es verdaderamente nuestro. Lo que tenemos es una dádiva, es un regalo, es algo que nos fue entregado para administrar. La primera carta a los Corintios, versículo 7 del capítulo 4 dice: porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Está escribiendo el apóstol Pablo hablando precisamente acerca de eso. Personas que creen que recibieron algo, pero en realidad no es que hayan recibido algo. No es que tengan algo en su propiedad. Al Señor tenemos que rendir cuenta de todo lo que nosotros tenemos. Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo que el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dice la Escritura que recompensará a cada uno según sus obras, según su conducta. Si eso es verdad en nuestra familia, de lo que nos ha sido entregado, nuestros dones y nuestros talentos, es absolutamente verdad acerca de nuestra alma. Nuestra alma, Él la entregó. Nosotros daremos cuenta, pero no nos pertenece. Ahora, aunque podemos tal vez diferir, tener diferencia entre alma, mente y cuerpo, o solamente una parte material y una parte espiritual, todos podemos estar de acuerdo que el alma del ser humano es esa parte creada a imagen de Dios por ese soplo divino, de acuerdo a Génesis capítulo 2, verso 7, cuando el Señor, dice la Escritura, que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, que el Señor nos entregó una alma, pero esa alma le pertenece a Él. Siendo ese el caso, ¿cómo pudiera una persona vender la imagen de Dios en nosotros? No se puede vender, en realidad, estimado amigo, lo que no es nuestro, lo que no es tuyo, a menos que el comprador no conozca esto o no tenga la inteligencia suficiente. Satanás no es tonto. Satanás no se va a dejar engañar por alguien que no tiene años de experiencia que él sí tiene, ¿verdad? Él conoce muy bien al dueño de su alma, estimado amigo, y sabe que en realidad no va a comprarla. Entonces, no se puede vender el alma al diablo, porque nuestra alma le pertenece a Dios. La Biblia dice en Corintios, cuando Pablo le escribió a la iglesia en Corinto, en la primera carta que escribe, en el capítulo 6, en el verso 20, él les dice: ¿ustedes no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Si eso lo ha escrito Pablo para todos, es de aún mayor peso para nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Si estamos en Cristo, no solamente somos criaturas de Dios, sino que somos ahora sus hijos
hijos de Dios. La Biblia dice que a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, comprados por la sangre de Cristo. Nuestra alma sellada por el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa. Dice la Biblia en Efesios, otra parte, que en Él también nosotros, o dice exclusivamente Pablo, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Querido amigo, todo lo que nosotros somos le pertenece a Dios, pero de manera particular el Señor ha hecho en nosotros una obra de regeneración en nuestro ser. Nos ha empezado a transformar de adentro hacia afuera para siempre. Es por eso que, como muchos otros han dicho, un creyente no puede ser, por ejemplo, poseído por un demonio, que es lo que algunas personas también afirmaban y de manera errada algunos lo enseñan, que algún creyente puede tener algún demonio dentro y tenga que practicarse liberación. Mira, si es un creyente genuino y un hijo de Dios, no puede tener un demonio. Un cristiano genuino nunca tendría el interés de entregarse a Satanás, porque el Hijo de Dios no practica el pecado. La primera carta de Juan, capítulo 3, verso 9, usted ha leído ese versículo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que un pensamiento tan dañino, tan diabólico como el de buscar vender el alma a Satanás es el resultado de una práctica de pecado. Ahora, frente a los comentarios populares de que hay personas que le han vendido su alma a Satanás para obtener un provecho, digamos que en la oscuridad del mundo, estimado amigo, existe ese engaño. Claro que existe, porque el enemigo tiene apresada a muchas personas para que crean esto y para que sean desviados a través de su propia avaricia. Usted escuchará comentarios populares de artistas, cantantes, actores, personalidades que supuestamente han vendido su alma a Satanás. Pero en el caso estrictamente, por ejemplo, hipotético, de que un verdadero hijo de Dios de repente y por una situación muy particular buscara entregarle el control de su vida al propio Satanás, nos encontramos, como ya vimos, que su alma no le pertenece. La primera carta del apóstol Juan dice: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda, y el maligno no le puede tocar. Esa palabra enseña claramente que el maligno, Satanás, no toca al que es nacido de Dios. Los cristianos son una mercancía que Satanás no puede adquirir. Son personas que Satanás no puede tocar. Por tal razón, si usted es un cristiano verdadero, creyente, hijo de Dios, no solamente no querrá tener ningún vínculo con Satanás, sino que no podrá vender nada, supuestamente, a Satanás. Ahora, hablando de Satanás, él tiene cierto control. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 19, dice el apóstol: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Este versículo es crucial para entender muchas cosas. El mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo. Pero usted y yo no somos de este mundo. Aunque vivimos en este mundo, ya no hacemos parte de este mundo, dice la Escritura. Pero Satanás tiene un control sobre este mundo. Usted encontrará esa oscuridad de la pregunta que ha hecho nuestro oyente. Claro, hay personas que están bajo el poder del maligno, que buscarán por todos los medios tener riqueza, guiados por su avaricia, tener fama, guiados por la concupiscencia y sus pasiones
desordenadas y caídas que querrán encontrar éxito. Y usted, de hecho, como lo dijimos anteriormente, ha escuchado comentarios populares de que este artista lo hizo de esa manera y por eso obtuvo éxito. Satanás tiene el control del mundo. Dentro de sus planes tiene apresar el mundo. Un mundo que está guiado por las pasiones y los deseos desordenados. Pero dentro de los planes soberanos de Dios, vemos una y otra vez en la Escritura que Dios le ha cedido cierto control a Satanás sobre aspectos de su creación. Esa parte hay que dejarla clara, porque ha sido un plan soberano de Dios. ¿Por qué lo ha hecho? Le corresponde a Dios, no nos corresponde a nosotros. Pero lo cierto es que en su soberanía le ha cedido cierto control sobre aspectos de la creación. Por ejemplo, Lucas capítulo 4 verso 6. Todo este dominio dice, y su gloria te daré, cuando le dice el diablo, o está hablando Satanás, para entregarle un supuesto dominio al Señor Jesús, que estaba en ayuno, para que le adorare, para que rindiera adoración a Satanás, y él le entregaría los reinos de la tierra. Porque Satanás ofrece eso. Es Satanás, es el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo. En esa ocasión, el mismo Satanás le ofrece al Señor Jesús el dominio de los reinos de este mundo, ya que a él le habían sido entregados. Pero hay otra referencia bíblica que está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 4, que dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Mira lo que dice este verso, que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. A alguien, escucha esto, que no es hijo de Dios, ¿de quién será hijo? Es evidente la respuesta. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, el verso 4, lo que acabamos de leer, que el enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, ahí Pablo deja ver que el dominio del enemigo, el dominio de Satanás, es tal que él ejerce control sobre el entendimiento de los que no conocen a Cristo. O sea que él tiene un control sobre ese entendimiento de esa persona que no conoce de Cristo. Y como tiene un control sobre ese entendimiento de esa persona, le hará que busque diferentes medios para obtener la supuesta gloria, fama, riqueza, fortuna y todo lo que desea alguien que no está encaminado en el Señor. Pero la palabra va todavía más allá. Por ejemplo, el apóstol Juan no solo presenta al mundo como algo que está bajo el poder de Satanás, sino que dice que él está controlando todo y que aquel que practica el pecado es de él, es del diablo. Eso lo dice Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Lo dice de manera clara el apóstol Juan. Porque el diablo ha pecado desde el principio, dice esta palabra. El Hijo de Dios se manifestó, dice esta escritura, con este propósito para destruir las obras del diablo. Es decir, que cuando en su misericordia y en su gracia el Señor nos atrae a su presencia, las obras de Satanás son destruidas en nuestra vida. Entonces, aquella persona que, estando en el mundo y bajo el control del maligno, intentó un día en su confusión supuestamente vender su alma a Satanás para obtener algún beneficio, alguna dádiva, pues se encuentra con la libertad cuando el Señor mismo le atrae a su presencia. Pero también hay que dejar cierta fantasía en cuanto a eso. Este artista lo hizo, este otro artista también lo hizo. Mira, todo el mundo está bajo la influencia de Satanás, todo el mundo. Solamente
están libres los que Cristo ha llamado para que sean sus hijos. Esa es una verdad que hay que afirmar. Entonces, si una persona no puede vender lo que no le pertenece, por lo que los hombres no pueden vender sus almas a Satanás. En un sentido práctico, si una persona vive una vida de pecado, si una persona no se somete al señorío de Cristo, el alma de esa persona ya le pertenece a Satanás. Y Satanás felizmente puede aceptar tener más dominio sobre la vida de una persona, aún ofreciéndole gloria y honor, como intentó hacerlo con el Señor Jesús. Al Señor Jesús le dijo que si le adoraba de rodillas, Él le iba a entregar los reinos de la tierra. Entonces Satanás, en medio de su engaño, puede prometer ciertas cosas y la gente, en medio de su avaricia, querrá ir en pro de esto. Pero hay que decir que hay una esperanza para esas personas perdidas. Lo increíble del Evangelio es que el Señor siempre provee esperanza aún para los que parecen estar más perdidos de todos. Provee esperanza aún para ese artista, actor, personalidad famosa, que usted le ve en las noticias de farándula, en los telediarios o en las redes. Hay una esperanza para él que está perdido. En la Escritura vemos varios ejemplos de personas vendidas al mal, entregadas, por ejemplo, a la hechicería, quienes sin embargo fueron transformadas por el poder de Dios. Y uno ve muchísimos ejemplos en los evangelios de personas que estaban infestadas, llenas de demonios, y luego vienen a ser liberados y transformados. Viene a mi mente un ejemplo, Simón el Mago, en Hechos, capítulo 8, si no estoy mal. Tuvo la oportunidad de venir al arrepentimiento delante del Señor. En Hechos capítulo 8, verso 9 al verso 25, está la descripción de la historia de Simón el Mago. También cuando Pablo está en Filipo compartiendo la palabra, había una joven allá en Filipo, poseída. Su vida estaba totalmente controlada por el enemigo y ni siquiera se controlaba ella misma, sino que su vida le pertenecía a unos amos que la habían comprado. Y esta joven, llena de demonios, el enemigo, Satanás, la utilizaba para esto, y los supuestos amos recibían las ganancias de todo esto. Pero cuando Pablo predica en Filipo, esta mujer salía al encuentro, dice la Escritura, que salía al encuentro de Pablo todos los días a decir que era hijo del Dios viviente, que eran hombres de Dios. Y él un día, un poco aturdido por esta joven, ora por ella y esta mujer queda totalmente libre y empieza a ser transformada cuando se encuentra con los siervos del Señor. Esa historia también está en Hechos, capítulo 16, del verso 16 en adelante. Describe Pablo, cuenta, dice: mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Y esta, dice la Escritura, que siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Y dice la Biblia que esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Fue muy extrema la situación que se vivió en ese entonces para Pablo
y para Silas, pero también era el propósito del Señor que en medio de la cárcel donde luego fueron a parar, el Señor levantara una congregación. Entonces mira que en la soberanía de Dios, Dios le entrega cierto poder a Satanás, pero todo obedece a la soberanía de Dios y al plan perfecto de Dios. Nunca será más fuerte el poder del enemigo, el poder de las tinieblas, que el poder de Dios. Con eso, estimado amigo, queremos decir que no hay nadie que esté demasiado lejos en su pecado y aún en la influencia satánica sobre su vida, como para que la luz del Evangelio no pueda brillar sobre su vida y caminar y ver salvación. La creación de Dios le pertenece a Dios y los hijos de Dios son su preciado tesoro. Por eso no es posible vender almas a Satanás o venderle el alma a Satanás, pero él sí está muy interesado en tener mayor control sobre la vida de una persona, sobre la suya y sobre la mía también. Por tanto, estimado amigo, es nuestro llamado buscar el rostro del Señor cada día, anhelando ardientemente que el Espíritu Santo tenga cada vez más fuerza y más influencia en todo nuestro ser. No abramos puertas, no demos paso para que Satanás se enseñoree de nuestra vida. Y si usted conoce a alguien que está encarcelado por Satanás y que cuando usted contempla humanamente su vida, le parece quizás imposible de que pueda ser transformada. ¿Le ha pasado en algunos casos? Claro que sí. Personas, artistas, personalidades que usted ve y le parece que es imposible que encuentren salvación por todo lo que hay alrededor de ellos. Pero ellos también necesitan conocer de Cristo. No hay nadie, estimado amigo, que esté tan lleno del mundo, lleno de pecado, que no pueda venir o dentro de la voluntad de Dios el Señor no pueda hacer algo en su corazón. Pero es ahí donde nuestra oración cumple, por ejemplo, un papel importante. Ore por ellos. En medio de todo lo que se ve en las redes sociales, ore por estas personas. Ore por ese familiar que usted tiene, que usted lo ve lejano, que en su cálculo, en sus cuentas, en su pensamiento, usted nunca lo ve o lo contempla como un hijo de Dios, porque es tal su pecado que parece imposible. Pero la Escritura dice que lo que es imposible para el hombre, estimado amigo, es posible para Dios. ¿Cuántas personas necesitan de esa palabra de verdad? Es por eso que es tan necesario querer compartir la palabra de Dios con otros. Se hace apremiante en estos tiempos compartir de la palabra. Tiene que existir en nosotros ese anhelo, llamémoslo entre comillas, ese afán por predicar la Escritura, esa pasión por predicar la Escritura, esa pasión por aquellos que creen que supuestamente le han vendido su alma a Satanás y porque obtenieron o han obtenido éxito, riqueza, fama, son famosos, son admirados por el mundo. Mira, nada es tan grande y ningún pecado es tan grande que el Señor no pueda deshacer. Uno de los objetivos del Señor al venir al mundo fue deshacer las obras de Satanás, las obras que el enemigo tiene, las obras que tiene en medio de la gente, las obras que tiene con personas que están completamente atadas, es verdad. Pero el Señor vino para deshacer las obras del enemigo. Y puede deshacer las obras del enemigo en esa vida de esas personas que usted conoce. Pero qué importante es, estimado amigo, poder compartir de la palabra de Dios y poder ser luz. Y dejar quizás de fantasear tanto con
con aquello que escuchamos. Se vendió el alma a Satanás y por eso obtuvo éxito. Mira, nada va a ser más grande que el poder del Señor para alcanzar a una persona. Qué bueno que podamos orar. Qué bueno que podamos interceder por aquellas personas que no conocen de Cristo y que nosotros contemplamos y que a veces nos parece, porque esto ocurre, a una persona le parece tan imposible que esa persona conozca de Dios que ni siquiera se atreve a compartirle del Evangelio, a compartirle del Señor. Pero para Dios no hay nada imposible. Sencillamente oremos y tan pronto como le sea posible compartir de la palabra, hágalo. Porque la predicación de la palabra será una manera tan especial para que esta persona conozca del Señor. Así que, con ese anhelo en nuestro corazón, en nuestra vida, no dejemos de compartir la palabra. Y la respuesta para esa oyente es: no se puede vender el alma a Satanás porque el alma le pertenece a Dios. Pero Satanás tiene una influencia sobre aquellos que no conocen el nombre de Cristo. Y a ellos les parece que tienen dominio sobre su alma y que pueden hacer con ellos lo que quieren. Pero más grande es la misericordia del Señor y más grande es el poder de Dios que puede obrar en el corazón de una persona, en el corazón de alguien, para que conozca grande y poderosamente que el Señor puede hacer todas las cosas nuevas y que el Señor puede restaurar, traer y dar conocimiento de vida eterna a diferentes personas. Por eso no deje de proclamarlo. Por eso no deje de obrar bien para la gloria de Jesucristo y compartir bien de su palabra. Padre, muchas gracias por este tiempo de Café con Fe. Señor, oramos por aquellas personas que al verlas humanamente nos parecen a nosotros que son inalcanzables para el reino de Dios, pero para ti no, Señor. Padre, guárdales. Guarda aún los que dicen que sus almas han sido vendidas a Satanás. Y te pido, Señor, que les alcances con tu amor y con tu misericordia. Y que puedan ser convencidas de pecado, de justicia y de juicio, como dice la palabra, que hará el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad. Señor, oramos por aquellos familiares apartados, lejanos, que no conocen de Cristo, que no conocen el nombre del Señor, para que te conozcan, para que crezcan en ti, para que sus almas sean arrancadas del yugo de Satanás y puedan caminar en libertad. Oramos por ellos y oramos por cada oyente para que sea, Señor, instrumento para llevar tu palabra, la palabra de verdad. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.